Hoy va a ser unas micro reñas especiales. Lo primero porque acabo de cocinar, así que estoy haciendo tiempo hasta la hora de comer. Cada día creo peor, madre mía. Y porque hoy voy a traeros un montón de cosas, me voy a hacer autobombo. Vamos a traer cosas que tienen que ver con los superhéroes, que no tienen que ver con los superhéroes, un poco de todo. No sé, llevo unos días un poco chungos, no sé, no me preguntéis por qué, pero esto de entre el coronavirus y la vida en general es todo como un sube y baja. Entonces hay días que estás a tope, hay días en los que te parece que todo te va de puta madre y al día siguiente es todo como que todo da puta pena. Y no me preguntéis por qué, porque ni yo mismo lo sé. Así que me voy a dedicar a hablar de TVOs, porque si hablo de la vida y del mundo, pues ya os lo dije, lo que entran son ganas de pegarse un puto tiro en la boca. Bueno, vamos con el tomo 44 de este Marvel Saga Spider-Man Superior, que concluye de alguna manera, o al menos eso parece, la etapa de Otto Octavius como Spider-Man. Como ya sabéis, Dan Slott a los guiones y aquí con unos cuantos, bueno, con sobre todo Giuseppe Camuncoli y Javier Rodríguez, porque lo de Phil Briones y Will Slaney es casi testimonial al final del tomo y no es que aporten demasiado. Acabada ya la etapa, podemos hacer una especie de valoración, podemos hacer un global, podemos decir qué nos ha parecido, y yo lo que tengo que decir es que Marvel da muchísimo asco desde que le debe todo al cine. Siempre se ha dicho que Robert Downey Jr. salvó a la Marvel de la quiebra, lo cual es cierto, y Iron Man transformó una compañía que estaba a punto de cerrar en un caramelito dorado para que comprara Disney y se convirtiera en una multinacional y en una máquina de hacer dinero a base de merchandising. El problema de todo esto es que los cómics pasaron a ser el rabito, la coletilla y el merchandising propiamente dicho de las películas, cosa que al inicio de todo esto era al revés. Los cómics eran el motor, los cómics eran lo que generaba y los cómics era a partir de aquello que nosotros veíamos películas. Ahora, por desgracia, el camino es al revés y por eso los superhéroes, tanto de Marvel como de DC, en un 99% son una puta mierda y sus TVOs son bazofia que apenas se puede leer, salvo honrosas y contadas excepciones. Y digo todo esto pues porque cuando uno lee el final de Spider-Man Superior se da cuenta de que posiblemente Dan Slott tenía pensados muchas más aventuras para Otto Octavius, tenía pensado una etapa mucho más larga, y debido a que iban a estrenar la nueva película de Spider-Man y había que sacar un número 1 y todo tenía que volver a ser como siempre supimos y Peter Parker tenía que volver a ser Spider-Man, pues le obligaron a hacer esto que es este fin de arco que a mí me ha parecido lo peor, con mucha diferencia, de toda la saga, por precipitado, por absurdo a veces, por todo aquello que me recuerda por qué cojones dejé de leer cómics de superhéroes de Marvel y de DC. O sea, se resumen, el compendio perfecto es lo que pasa en este Nación Duende, en el que, como os digo, Dan Slott se ve obligado a volver al status quo primigenio, allí a donde partió, volver a que todo sea como era. Y la verdad es que se nota que es una saga metida casi a trompicones, es una injerencia editorial y es una injerencia de los estudios de cine que a la larga se van a convertir en la tumba, ya no de los superhéroes y de la compañía y de los cómics en grapa que vamos a seguir vendiendo, porque como somos gilipollas los vamos a seguir comprando porque no tenemos criterio y nos gusta que nos metan mierda por un embudo en la boca. Así que, bueno, una cosa que iba muy bien y que lastimosamente acaba a trompicones mal, y yo creo que muy a disgusto del propio Dan Slott. En fin, ¿qué queréis que os diga? Pues eso. Sigo y vamos ya con cosas menos superheroicas, menos mainstream, que dicen ahora los gilipollas, y vamos con cómics un poquito más alternativos, un poquito más minoritarios y un poquito más diferentes. Empiezo por este Cuchillos Negros, que es la segunda parte
de una aventura que empezó Israel Álvarez, editada por The Rocketman Project, con una iniciativa semi-crowdfunding, es decir, la editorial hacía una especie de preventa de crowdfunding para, bueno, pues para financiar la primera tirada, y te lo mandan firmadito, que siempre se agradece con tu dibujo, eso siempre mola. Y Cuchillos Negros es una aventura que continúa el primer tomo de espada y brujería, pues con tíos muy duros, con tragos muy malos, y en el que, bajo una historia más o menos convencional y clásica de espada y brujería, del bueno buscando unos objetos mágicos y, bueno, ya sabéis un poco que la espada de brujería se rige por unas reglas más o menos establecidas, pero en el que Israel Álvarez, que es autor de guión y dibujo, pues hace un despliegue gráfico que a mí me ha parecido muy, muy interesante. Es un dibujo que llama la atención, que hace propuestas narrativas que funcionan muy bien y que van desglosando una historia que, si bien no termina aquí, sí que la hace avanzar hacia el siguiente volumen, que supongo que no tardarán en presentarnos y en planificar. Un cómic que merece la pena, ya os digo, con una propuesta gráfica que me parece muy atractiva, con una temática que evidentemente os tiene que llamar, la espada y la brujería, para que compréis, y estos cómics de hombres rudos y musculosos que pegan hostias como panes de 2 kilos, pero que, como os digo, pues la propuesta en general es un cómic interesante, sobre todo de una editorial pequeña, de un autor pues español, y como siempre os digo, creo que ya es hora de que empecemos a diversificar un poquito nuestras lecturas, porque voy a insistir otra vez, y ya sé que soy muy pesado con esto, pero estoy hasta los huevos de ver cuentas de Instagramer, de reseñadores, en los que el 100% de sus fotos son cómics americanos y apenas hay producto nacional o independiente. Creo que si no defendemos nosotros mismos nuestro producto local y la calidad, yo creo que contrastada, de unos autores que de hecho luego salen al extranjero y directamente lo petan, pues la verdad es que damos un poquito de pena como sociedad a nivel cultural. A mí me parece muy triste que seamos incapaces de apoyar a los autores que hacen cosas de aquí para editoriales de aquí, y los obliguemos, debido a las tiradas casi miserables que se ven obligadas a sacar las editoriales, porque la gente prefiere leer, como os digo, la última puta mierda de Marvel que el último cómic de un autor nacional, que probablemente no tiene nada que envidiar a esos cómics, cuando la mayoría de las veces proponen cómics y tebeos netamente superiores a los americanos. Bueno, ya después de la rajadita uno se queda más Agustín. Y sigo con el último tomo de la editorial Cascaborra, Los sitios de Zaragoza, de Roberto Corroto y Gabriel Iglesias. Ya sabéis, Cascaborra es una editorial que se dedica a publicar cómic histórico. Ha hecho una apuesta muy fuerte por narrar hechos de la historia de España a través del cómic. Este es su tomo 27. Es una colección que evidentemente no es una colección de la historia de España ordenada, sino que va proponiendo diferentes episodios, batallas, hechos puntuales que merecen ser destacados. Y en este caso le toca a los sitios de Zaragoza. Bueno, que os voy a decir yo que soy de Huesca, que soy aragonés, es un hecho que yo creo que cambió a la ciudad de Zaragoza, la convirtió en lo que es hoy en día, aunque evidentemente estamos hablando de una ciudad que tiene miles de años de historia, sin exagerar. Pero yo creo que los sitios de Zaragoza son como un punto de inflexión en la historia de la ciudad, que marcó un poco su fisionomía, pues con la Puerta del Carmen, por ejemplo, que vemos en la portada. No tengo muy claro lo de las dunas estas que hay, no sé muy bien de dónde salen, porque, hombre, los monegros dicen que es el desierto de Aragón, pero dunas no hay. Así que no sé si es que aquel día había mucho cierzo y entonces se amontonó en la puerta, pero las dunas esas no me acaban de encajar. Bueno, el álbum es la propuesta de Cascaborra, yo creo que no tiene lugar a equívocos. El hecho narrado de una manera, pues, todo lo fiel posible a lo que es la historia, con todo el rigor
que podemos dar en un cómic histórico. Yo a los cómics históricos les tengo muchísimo respeto desde que me tocó guionizar uno y vi lo complejo que es hacer un cómic histórico, porque ajustarse a la realidad a través de las imágenes es una tarea, como siempre digo, es una tarea titánica. Así que lo que les toca hacer a Roberto Corroto y Gabriel Iglesias pues es muchísima documentación, muchísimo trabajo, muchísimo estudio y bueno, son tebeos que tampoco dejan gran lugar a la imaginación. Quiero decir, al final si te tienes que ceñir a los hechos, pues son los hechos lo que tienes que contar, así que la historia casi es conocida y yo creo que la voluntad y el propósito y la intención y lo que de verdad funciona en la editorial Cascaborra es que nos descubren hechos históricos que yo creo que la mayoría de la gente tiene olvidados y lo que deberíamos intentar conseguir es que estos cómics no fueran simplemente un objeto de colección para los entendidos, que también, que eso es muy importante porque de alguna manera ellos son los que mantienen a la editorial con sus suscripciones y demás, pero deberían ser un material de trabajo pues, para institutos, para colegios, para profesores, que con estos cómics tienen una herramienta visual, gráfica, amena, entretenida y que, como os digo, es históricamente ajustada. Es un muy buen punto de partida para atacar, para comprender de dónde venimos y probablemente para intentar manejar mejor al sitio al que vamos. Bueno, y ahora voy a hacer un poquito de autopromo, que no he hecho estas microreñas y no he tenido los cojones de hablaros de Abraxas en cuarentena. Quizá porque uno tiene un poquito de pudor y de vergüenza ajena, así que lo de hacerse autobombo, pues aún me cuesta un poquito. Pero bueno, la verdad es que si no lo hago yo, pues quién cojones lo va a hacer. Yo creo que todos los que me seguís y todos los que veis estas microreñas sabéis lo que es Abraxas en cuarentena, no os tengo que descubrir nada, pero por si acaso, si llega algún nuevo seguidor, que últimamente lo de los seguidores en las redes sociales cada vez está más complicado, macho, parece que la gente te pide dinero por seguirte casi. Pero bueno, Abraxas en cuarentena es una propuesta que se me ocurrió en el confinamiento de marzo, que no sé si vamos a repetir de aquí a 15 días, pero bueno, en marzo desayunando dije, coño, ¿por qué no escribo 4 páginas de un guión y le propongo a la gente que las ilustre? Más que nada para saber cómo interpreta cada dibujante las mismas páginas de guión. Perdón. Esto que empezó como, bueno, como una pájara de desayuno a las 6:30 de la mañana, porque yo duermo muy poco, pues poco a poco fue cogiendo fuerza y se transformó en Abraxas en cuarentena. Cuando, después de la avalancha, porque fueron casi más de 70 personas las que se interesaron por el proyecto, uno de los propios autores, Xavi Juan, con el que tengo el gusto de colaborar en varios proyectos, como La Bolsa de Bielsa, que no tardará en salir, y otro más que pronto os anunciaremos, fue el que me dijo si no me parecería interesante dedicar esto a una causa benéfica. Así que ni cortos ni perezosos, pues yo dándole un poco de vuelta y por razones personales y familiares decidí que lo ideal era pues que el crowdfunding, los beneficios después de pagar imprenta y después de pagar envíos fueran para esta asociación, para la asociación Black Fan Diamond España, para los afectados de una enfermedad rara llamada la anemia de Black Fan Diamond, que si estáis viendo esto y no la conocéis, pues os invito a que os informéis un poco porque es una gran putada. Pero bueno, al final, después de muchas vueltas, cerramos el proyecto con 35 dibujantes que se comprometieron a hacer los dibujos de 70 a 35. Bueno, ya sabéis que el mundo del cómic funciona de esta manera. Además era un proyecto totalmente solidario que no iba a reportar ningún tipo de beneficio a los autores. Así que bueno, pues era un gesto de buena voluntad. Pero de los 35 que se apuntaron, pues todos se entregaron, sacamos un Berkami, un crowdfunding que salió hacia adelante, además de manera muy rápida. Estoy muy satisfecho de la solidaridad de la gente, perdón. Y bueno, salió este libro que es Abraxas en cuarentena,
que son 4 páginas de un mismo guión interpretadas por 35 dibujantes diferentes. Un cómic que ha quedado, yo creo que muy curioso, sobre todo para los que les interesa un poco las tripas de los cómics, porque si uno investiga y si uno se lo lee con atención, pues puede ver un poco la tramoya de cómo se hace un TVO y cómo las mismas letras dan lugar a 35 visiones a veces radicalmente diferentes de la historia. Así que yo creo que ha quedado un cómic que, más allá de los fines benéficos siempre interesantes, pero resulta un TVO curioso, un TVO que es un TVO casi de coleccionista, porque se han impreso una serie de ejemplares, no se van a imprimir más, aún quedan unos cuantos en la recámara que yo creo que van a sobrar, por lo cual si alguien está interesado en ellos me puede escribir que algo podremos hacer. Pero como os digo, es un TVO diferente, que hace una propuesta curiosa, que no se lee por la historia, no se lee por el guionista, sino que se lee por la parte gráfica y que además también sirve un poco como catálogo de autores para que la gente conozca a artistas, la mayoría de las veces desconocidos para el gran público, aunque poco a poco hay algunos nombres que ya empiezan a sonar, pero que muchos tienen un talento descomunal. Así que, bueno, tenía que hacerlo. Tabraxas en cuarentena, ya sabéis que es como el niño de mis ojos. Además la edición ha quedado muy chula dentro de nuestros posibles, ha quedado una edición bastante bonita, de la cual estoy bastante orgulloso. Y voy a acabar con esto, con De mayor dibujante, de Natalia Velarde. Yo a Natalia, como a muchos otros dibujantes y autores, la conocí por Instagram y la verdad es que me sorprendió su arte. Y voy a decir su arte porque yo creo que lo de Natalia realmente podemos considerarlo como arte en este sentido más académico, si queréis, más de bellas artes. Dentro del cómic, porque ella lo que hace un cómic, pero hace un cómic, una propuesta muy diferente que juega mucho más con lo figurativo, con lo que es el arte, con las técnicas y con muchas cosas. Y cuando sacó este De mayor dibujante, que nos ha costado que llegara porque Correos son un poco hijos de puta y a veces pierden los paquetes, y la pobre me lo ha tenido que volver a enviar porque desapareció en ese agujero negro que a veces llamamos Correos. Pero cuando me llegó, pues lo empecé a leer y la verdad es que he quedado, como se suele decir, he quedado hepatado, he quedado totalmente fascinado. No solo por la propuesta en sí, que os puedo asegurar que es bellísima, las ilustraciones son realmente espectaculares, sino por la mezcla de reflexión y dibujo que en ella hace Natalia, de una manera como el disco de Calamaro, me parece que era, con una honestidad brutal. Es muy valiente la propuesta porque ella se desnuda sentimentalmente en las páginas de mayor dibujante y hace un ejercicio de estilo que, como os digo, tiene momentos gloriosos, tiene páginas bellísimas, un cómic diferente, un cómic arriesgado, una propuesta yo creo que muy difícil y muy arriesgada. Vuelvo a insistir, muy arriesgada porque pues está escrito a mano, requiere de un esfuerzo extra el leerlo, o sea, necesitas implicarte, pero quizás esas letras escritas a mano te obligan a fijarte mucho más, te obligan a dedicarle tiempo al TVO y de alguna manera, a sumergirte no solo en las páginas, sino también en las reflexiones y en la propia alma de Natalia, de la autora, que como os digo, se desnuda, pero se quita incluso la piel, podríamos decir, queda en carne viva y nos hace una cantidad de reflexiones acerca de ella misma que para mí ya os digo que han resultado espectaculares. El libro, como os digo, es una preciosidad, es bellísimo, es una auténtica maravilla y solo os puedo decir que a esta autora hay que seguirla porque lo que hace merece muchísimo la pena. Bueno, pues vaya tocho de microrreña que me ha quedado, doblando casi el tiempo habitual. Pero bueno, como os digo, tenía tiempo antes de que lleguen a comer y me apetecía hacer una microrreña un poquito más larga de lo habitual. Así que bueno, esta ha sido la microrreña número 19. Nos vemos en la 20.